Gracias, muy buenas tardes a ustedes, amigos y amigos televidentes. Este es su programa Tiempo de Renovación, que se transmite todos los días, lunes, miércoles y viernes por estos subcanales 22 y 52 de Teleimpacto. Gracias a los que nos ven a esta hora de 5 a 6 y también gracias a los que nos ven durante la tanda diferida de 1 a 2 de la mañana. Así es, que tengan ustedes muy buenas tardes y esperemos que este programa sea de su interés. Hoy, que es lunes 7 de octubre del año 2019, faltan solo 85 días para el año 2020. Hoy, por cierto, es Día Mundial del Hábitat. El hábitat es la tierra, es el hábitat del hombre, los animales, los árboles y todas esas cosas. De manera que el hábitat es el medio, el lugar donde se vive, donde vive la persona, donde reside, donde están los animales, donde están los árboles y donde la naturaleza hace donde la naturaleza existe como tal. Entonces, quiere decir que ese lugar donde habitan es el hábitat de la humanidad. Bien, de manera que nosotros todos debemos cuidar ese hábitat, que es cuidar la tierra. Entonces, en los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, tenemos que un día como hoy, pero en el año 1863, Manuel Rodríguez Ojío visita en Venezuela al padre de la patria, Juan Pablo Duarte, a quien informa sobre el grito de Capotillo, partiendo ambos a Santiago de los Caballeros para ponerse a disposición de la revolución contra España. Y así lo hizo Duarte. Duarte era un revolucionario a carta cabal, un independentista que no tenía ningún tipo de pretexto para no participar en toda la jornada patriótica que tuvo la República Dominicana. En 1879, el recién juramentado presidente de la República, Gregorio Luperón, anuncia un conjunto de disposiciones que incluyen la suspensión del pago de la deuda pública y crea varias asociaciones de comerciantes llamadas Junta de Crédito. Bueno, se fue una gran decisión de Luperón, que fue la suspensión de la deuda pública. Se hace eso ahora y se tumba inmediatamente el gobierno. Bueno, de manera que Luperón tenía muy claro lo que hacía. En 1963, el huracán Flora llega a la isla española, provocando la muerte de 7.190 personas en Haití y en la República Dominicana. En 1986, el expresidente Salvador Jorge Blanco es formalmente acusado de malversación de fondos públicos durante su administración en el 1986 por un grupo de abogados con el doctor Vinicio Marino Castillo a la cabeza. El presidente Salvador Jorge Blanco fue un presidente electo en el 1982, mayo de 1982, por el Partido Revolucionario Dominicano. Fue condenado y murió luego. Todavía el doctor Vinicio Marino Castillo se encuentra ejerciendo la actividad política. En el 2005, un grupo de abogados se constituye gratuitamente en parte civil para defender los niños y niñas violados en el Hogar Católico Infantil San Francisco Javier de San Rafael de Yuma, de lo que se acusó a varios religiosos. Este expediente realmente nunca fue puesto en marcha, no se logró condena, nadie sabe lo que ocurrió después. Ahora sí se sabe que los implicados en dos se fueron del país y el resto fueron hechos presos y metidos a la cárcel de Higüey. Y el día menos esperado, esa cárcel cogió fuego y todos murieron calcinados en esa cárcel. Eso se llamó
lo que se llamaría ya no la Virgen de Galindo, sino diríamos la Virgen de Rafael, las vírgenes de Rafael de Yuma. Eso es una historia muy, pero muy triste y una historia horrorosa, en la cual se dice que esas niñas que estaban en ese orfanato, en ese hogar, que es un orfanato, o sea, niños y niñas que no tenían padre ni madre, o tenían madre, o tenían madre sola o padre soltero. Entonces era recogida por esa congregación de la iglesia. Lo que hacían era entonces venderla, facilitársela a extranjeros que iban ahí y tenían sexo hasta en la secretaría de la iglesia. Eso ocurrió un día como hoy, fue descubierto un grupo de abogados en el 2005. O sea que quiere referencia puede buscar los periódicos de esa fecha y encontrará la narración de todo ese horrible caso que ocurrió en Rafael de Yuma de Higüey. En el 2014 las autoridades sanitarias iniciaron una investigación para determinar las causas que ocasionaron la muerte en el hospital infantil Dr. Robert Ruiz Cabral de 11 niños en menos de 72 horas. De manera para decirle que en esa fecha, ¿verdad? Un día como hoy, en el 86, del 2014, un día como el 2014, se determinó que era una enorme fuente de aguas negras que existían cerca del hospital infantil Robert Ruiz Cabral, y que esas aguas negras producían los mosquitos que picaron, le inyectaron, parece que el dengue y otras enfermedades más a esos niños que murieron. En 72 horas murieron 11. Se hizo una investigación y tampoco se acusó de negligencia a ningún médico de ese hospital. Simplemente fueron trasladados de ese hospital y llevados a otro lugar, pero no se hizo ningún tipo de cosa. Bien, señores, como hoy es un día después del día 6 de octubre, o sea, ahí estamos a 7, vamos a escuchar recuérdense que ayer hubo lo que se llamó las primarias, que por ley tienen que existir aquí en esta fecha antes de que se produzcan las elecciones generales y municipales del año que viene. Entonces, esa primaria es para la escogencia por parte de los partidos de quiénes serán sus candidatos en las elecciones venideras. Participaron directamente en esta primaria, que fueron simultáneas. Se supone que algunos otros partidos, si son simultáneas, tuvieron que también hacer su primaria. Pero los partidos que se lanzaron a hacer primaria pública fueron los partidos Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y Partido Revolucionario Moderno. Los dos tuvieron participación en la primaria. Esas dos, uno era de carácter cerrada, o sea que nada más se votaban, la persona que iba a votar era con el padrón de su partido, que en este caso era 1,5 millones de militantes. Y en el otro caso era del PLD, que no tenía padrón específico, sino tenía padrón cerrado, sino era abierto. Cualquier dominicano que estuviera dentro en el padrón de la Junta Central Electoral podía ir a votar a la primaria. De manera que esas primarias fueron organizadas y dirigidas por la Junta Central Electoral. Naturalmente, los partidos crearon su Comisión Nacional Electoral y al mismo tiempo enviaron
cada partido envió 3 delegados, en este caso el PLD envió 3 delegados por mesa y también el PRM envió 3 delegados por mesa. Además de los candidatos que participaron, participó entonces varios candidatos. Participaron por el PRM, participaron solo 2. El señor Mejía, Hipólito Mejía, expresidente de la República, participó como candidato y también participó Abinader como candidato del PRM. Debo decirle que no solamente uno observó desde fuera las elecciones, sino que muchos participamos en actividades relacionadas a esas mismas elecciones. En verdad fue una experiencia extraordinaria. Fue una experiencia extraordinaria debido a que no se había vivido ese tipo de experiencia. Y lo primero que hay que ver, cómo benefició al pueblo dominicano y sobre todo a los partidos políticos, beneficiaron esas elecciones primarias. Bueno, lo primero es que en las elecciones primarias dirigidas por la Junta Central Electoral y organizada también, impidió que los partidos políticos que llegaron a no tener condiciones ni capacidad para dirigir internamente sus propias elecciones, le facilitaron eso a la Junta, que está especializada en eso, y organizó y dirigió el proceso. Eso descargó de responsabilidad en el proceso a los partidos políticos, en este caso más específicamente al PRM y al PLD. Ese fue el primer beneficio. Segundo beneficio es que no hubo las contradicciones, el irrespeto en lo que venían los partidos políticos, no se manifestó dentro de esa organización. ¿Por qué? Porque no fue el PLD ni los dirigentes del PLD ni los dirigentes del PRM que contaron los votos. No fueron ellos. Es más, ni fue la Junta, fue una máquina. No hubo en ese proceso de conteo nadie que interviniera poniendo la mano. Es más, después que usted iba y le daba al partido por el cual te iba a votar y salía en la pantalla y terminaba los diferentes niveles de elección, usted entonces salía el papelito y no era el que le ayudaba o cosas por el estilo que le daba el papelito, era usted que sacaba el papel que salía cortado, lo doblaba, lo veía si quería, lo leía y lo metía en la mesa. Lo ponía en una caja ahí enfrente de todo el mundo. Entonces, nadie, las manos de los partidos, ni de mucho menos de la Junta, intervinieron en esa elección. De manera, ¿qué ocurrió el año electoral antepasado? O sea, en el 16. Recuérdense que, estamos en el 18, estamos 18 para 19. Entonces, las elecciones pasadas, en esas elecciones pasadas, ustedes recordarán que hoy muchas madres, muchos familiares de Santiago, de Barahona, de Higüey, de aquí de Villamella, lloraron familiares muertos, personas que se mataron porque en el bendito proceso del conteo. Murieron, señores. Entonces, lo primero entonces que el pueblo se benefició fue que ahora no hubo muerte, no hubo discusiones, no hubo nada que lamentar. Hubieron algunos heridos como en Higüey, que hubo un herido para no irse limpio. Y fue realmente fuera del recinto y hasta fuera de la fila, parece que fue un incidente
algo completamente fuera, que no tuvo que ver con las elecciones, pero como fue ese mismo día, pues se contó dentro de eso. Pero señores, 5 heridos se dice que hubo, pero fueron heridos totalmente que no tuvo que ver nada ni con el conteo, ni con la votación, ni con nada. Entonces el pueblo dominicano ganó en eso. Ganó, es el gran ganador. Los partidos políticos ganaron en eso, son los grandes ganadores. Ahora, además de eso, de haber ganado eso, también ganó tranquilidad. Tranquilidad. ¿Por qué ganó tranquilidad? Porque los dominicanos, todos por radio y por televisión, podían oír y ver cómo iba cada uno de, cómo iban fluyendo en la pantalla colocada públicamente por la Junta Central Electoral. Iban fluyendo los resultados de diferentes mesas. Entonces esos resultados iban fluyendo y a medida que iban fluyendo, lo veía el público nacional, lo veía la prensa y lo veía todo el mundo. De manera que el pueblo fue correctamente informado de lo que estaba ocurriendo momento, minuto tras minuto, tanto por la vía de la televisión como por la vía de la radio. Lo que supo el presidente de la Junta, que estaba ahí con los demás miembros de la Junta, sentado viendo la pantalla, también lo sabía yo o lo sabía el dominicano del lugar más remoto. Estaba tan informado como el presidente de la Junta Central Electoral. De manera que no hubo nada oculto. Entonces, el hecho de no haber nada oculto, ¿qué trajo como consecuencia eso? Trajo como consecuencia, primero, tranquilidad emocional. Nadie se sintió estresado ni nada por el estilo. No. Que hay tanto votos, que están tanto, que están bajando, que está subiendo, etc. Y eso fue a nivel nacional. Entonces, un pueblo informado es un pueblo que decide, es un pueblo que actúa, es un pueblo que no tiene que reclamar nada porque ya lo conoce todo, lo sabe todo. Bien, hay que observar lo siguiente, que se está buscando y se está tratando de empañar algo que fue correcto, fue muy bueno para el pueblo dominicano, muy bien dirigido y sobre todo muy bien, muy correcta, muy efectiva la forma de los dominicanos comportarse, o sea, actuar en ese proceso. Tanto así que en pueblos como del interior que antes habían muerto personas en las primarias, habían peleado, había de todo, como ocurrió una vez en Cambita, Garavito. Ahora, ¿qué hubo? Nada. No hubo nada, absolutamente nada. Naturalmente hay quienes querían de componer el orden por una razón propia de los dominicanos, que quiere meterse adelante en la fila. Y eso de meterse adelante en la fila nunca ha sido bueno, porque los de atrás protestan. Esas eran las discusiones que se formaban. Y protestando naturalmente porque el pequeño burgués quiere que cuando llega a un lugar lo atiendan inmediatamente. Nadie puede estar haciendo nada porque ese es su derecho y quieren que lo atienda. Ese es uno de sus vicios. Entonces cuando tú llegabas a la fila, si estaba votando, como votó 2 millones de personas votaron, ¿cómo va a atenderse inmediatamente en una fila que son de 50, de 70, de 100, de 200? Tenía que esperar. Entonces un tremendo sol caliente, pues muy caliente, pues exacerbaba los nervios. Y ese vicio que tiene el pequeño burgués de que quiere ser primero en todo.
llevó a discusiones, pero nada trascendental, ningún aruñazo, quizás 2 o 3 malas palabras. Por ejemplo, ahí hubieron, por ejemplo, en cosas tan sencillas, pero que fueron atendidas inmediatamente, como ocurrió en Cambita Garavito, que había una situación en la cual en una mesa habían 3 delegados de un partido, tenían que haber 3 y de otro partido 3. En el PLD el proceso fue uno de Leonel, un delegado de Leonel, un delegado de Gonzalo y un delegado institucional. Esos 3 delegados tenían que estar presentes ahí. Ocurrió que por una razón u otra aparecieron los 3 delegados de un solo partido. Pues inmediatamente de un solo candidato. En este caso los 3 eran de un solo candidato. ¿Qué hicieron? Inmediatamente llamaron a uno encargado que tenía el partido de ser el árbitro, o sea, de decidir las cosas que en ese momento. ¿Qué hizo ese árbitro? Inmediatamente llamó le fue comunicado, mire, aquí está pasando esto y esto, llamó al encargado y al encargado de los que estaban dirigiendo los movimientos de Leonel para decirle que enviaran un delegado y sacaron uno de lo que eran de Gonzalo, de lo que estaba ahí, y entró ese. De manera que todo solucionado al momento. Ese fue lo único que yo pude observar en ese municipio donde que tiene 57 mesas. Muchas personas ven que hay mesas que tienen hasta 1.500 votantes. Dicen que hay mesas. Y lo que ocurre es que debe conocer la población es que una mesa es la suma de varios colegios. Una mesa. En el país hay 14,000 y pico de mesas para las elecciones generales que se activan todas, con la cantidad de votantes que tengan. Pero ahora eso se redujo a 7,000 y algo de mesas. Al reducirse a 7,000 y algo de mesas, pues quedaron en una cantidad de mesas que fueron, por ejemplo, la mesa 1 se unificó, supóngase usted, si tenía mucha 1, 2, 3, 4, 5, etc. La mesa 1 se unificaron con otra mesa, con la mesa 2. Entonces, se sumaban los votantes de esa mesa están inscritos en los colegios, porque un colegio es la suma de las personas que residen cercanos y están inscritos en ese colegio. Entonces, eso es un colegio electoral. Entonces, la mesa es la suma de esos colegios. De manera que ahora los colegios fueron unificados con otra mesa. Por eso encontramos mesas que tienen 3 y 4 colegios. Y mesas que tienen 2 colegios. Uno cuando se trataba para evitar que la mesa pasara de una cantidad de más de 1,000. Naturalmente que hubieron mesas que tuvieron unos 1,000, porque los colegios iban de esa categoría, de esa cantidad. Y se unificaron mesas que eran de diferentes lugares, aunque la 15, que la 16 y la 10 se unificaron, que la 8, etc. Entonces, eso pasó y por eso encuentra usted que muchas mesas tienen una cantidad de mesas, de cantidad de votos. Y que dentro de esa mesa los colegios tienen diferentes cantidades de votantes. Usted dice, busca atrás en la cédula y dice colegio, no dice mesa, dice colegio. Pero entonces ese colegio está en una determinada mesa electoral. De manera que eso ocurrió. Entonces el proceso fue muy, muy bueno. Ahora,
si ese proceso se quiere dañar, se quiere alterar, se quiere decir que no fue bueno, pueden decirlo, pero arrastrarán con la culpabilidad de estar criticando algo que el pueblo aceptó como bueno y como válido, y que es la primera vez que el pueblo está informado, igual que el mismo presidente de la Junta Central Electoral y sus miembros, y la prensa y todo, ahí no hubo privilegio. Lo que estaba viendo el presidente de la República, lo estaba viendo también el obrero o el pequeño burgués pobre de cualquier barrio de la capital. Lo estaba mirando también. De manera que esa fue la mejor decisión. El informe, la información de eso. Por eso, cuando hubo el candidato, el doctor Leonel Fernández, dijo que no, que había, es decir, fue alterado el software, que fue desde enero sabía esa información y todas esas cosas. Cuando habló, y habló para la gente que lo habían votado, entonces ocurre que nadie se movilizó, nadie hizo nada que fuera, ni tampoco fue acompañado por el otro candidato presidencial de la primaria, que en este caso Luis Abinader, ni fue tampoco acompañado por Manuel Crepo, que tampoco nada, ni tampoco Paré, ni mucho menos la otra persona que participó en ese trabajo. Así es que, señores, vamos a ir a una pausa y regresaremos con ustedes con nuevos comentarios y más informaciones sobre esta actividad que se realizó en todo el país ayer. Es bueno saber que los suplidores de almuerzo escolar han crecido de año en año de manera significativa. El año pasado éramos 986. Este año, 1167. Y ya estamos en el proceso de selección de los suplidores del próximo año escolar y estamos seguros que se va a alrededor de los 1350. Entonces, ese crecimiento tan significativo nos dice que esto es una gran oportunidad para contribuir al fortalecimiento de nuestros suplidores. Con ello se fortalece el INAVIE también. Contribuimos a seguir, a dar paso a una política de gobierno del fomento a las pymes y al mismo tiempo nos preparamos de cara a lo que viene ahora por venir, que es las compras locales conforme estableció el señor presidente de la República en el decreto reciente votado, y que nosotros estamos ya tenemos nuestro poder de instrucciones de conjuntamente con compras y contrataciones hacer las adecuaciones del lugar. En el INAVIE somos bienestar. Para nosotros es sumamente importante porque ¿qué es lo que buscamos con esto? Y con esta alianza con los centros públicos. Es apoyar a los suplidores para que sean mejores empresarios, tengan mayores capacidades para tramitar sus solicitudes de pago, sepan sacar mucho más ventaja a sus negocios, pudiendo establecer planes de negocio. Y de esa manera apoyamos a los suplidores, nos apoyamos nosotros, apoyamos al país y lo convertimos en gran medida a ustedes en agentes multiplicadores para que esto llegue a todo el universo de los suplidores de INAVIE. En el INAVIE somos bienestar. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides.
queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. Muchas gracias por estar ahí con nosotros y vamos a continuar. Ahora vamos a tratar de oír la rueda de prensa que tuvo anoche la Junta Central Electoral. El presidente de la Junta Central Electoral que habló. Un informe que la Junta provisional, este no es un cómputo definitivo, pero tenemos una relación provisional del 99.16% computados provisionalmente hasta el momento. Este proceso ha sido un éxito total. Lo único que nos faltan son justamente 62 mesas que las estamos esperando, porque el anhelo de la Junta es esta noche tener el 100% de todas las mesas. Una vez tengamos completo el 100%, viene una fase que es 5 días para la elaboración del cómputo final. Dentro de los 5 días, a partir de este día 6 de octubre, pasaríamos a esta otra fase. Por demás, las informaciones que tenemos, que serán detalladas más adelante, es que la auditoría física que se le hizo a las mesas dio perfectamente bien. Aquí no ha habido ninguna inconsistencia, ninguna situación que refleje que el procedimiento, que el método, que el proceso tiene ningún problema. Aquí... Bien, esa es parte de las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral. Eso fue anoche, después de las 10 de la noche. O sea, observen que ahí todavía nada más está el 99.7 de las mesas computadas. Vamos a ver, en esa rueda de prensa, el presidente de la Junta Central Electoral explicó, como ustedes acaban de oír, la pulcritud del proceso. Pero no solamente eso, sino dijo, primero, que esperaban las mesas que llegaran, las mesas que faltaban las estaban esperando, que por cierto llegaron después. Y segundo, dijo que hubo auditoría del 20% en las mesas que habían sido designadas para hacerlo y que también acuerda la ley y que así se hizo. Y enfatizó el presidente de la Junta que ese 20% que fue auditado coincidió perfectamente con los votos emitidos. La auditoría consistía en lo siguiente. Primero, antes de terminar el conteo, en los materiales que llegaron a cada mesa, aparecía un folder que debía abrirse al finalizar el conteo. En ese folder, al final del conteo, debía abrirse, y en ese folder decía si esa mesa o no debía ser auditada. No se abrió el folder en ningún momento y estuvieron presentes los delegados. Entonces, al llegar, de finalizar
y contar los votos, o sea, contar los votos no, imprimir un botón, y el botón dio todo lo que habían votado ahí, cuánto tenía cada candidato, cuántos votos tenía cada candidato y cuántos votaron diferente o no. Bien, inmediatamente dado ese boletín a cada uno de los presentes, entonces sí se abrió el folder. Entonces el folder decía, no tiene que ser, no corresponde contar el 20%. Pero hay otro folder que sí decía, debe contarse el 20%. Entonces se cogía, debe contarse la mesa, contarse los votos que estaban en la urna, comprobándolo con los votos que estaban en el boletín. ¿Qué se hizo? Ese 20% de mesas fueron contados de esa manera. Eso se llamó la auditoría. ¿Cuál fue el resultado? Ustedes lo oyeron, como dijo la Junta. Dice el presidente de la Junta, y resultó que no hubo diferencias de ningún tipo entre los votos emitidos y los votos en la urna. De manera que la auditoría dio perfecto. Bien, ¿qué más dijo de importancia el señor presidente de la Junta España en la Junta? Dijo que el software, o sea, digamos, el aparato que recibe y distribuye la información en los distintos sectores hacia dónde va, era nuevo, comprado nuevo. Eso enfatizó el presidente de la Junta. Bien, ¿por qué el presidente de la Junta habló de así y por qué habló así? Habló así porque minutos antes el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que también era candidato, había dado una declaración. No sé si los jóvenes pueden ponerme esa declaración, una parte de la declaración del presidente Leonel Fernández. El máster, bueno, parece, sí, pueden ponerla. Para que podamos constatar el por qué dijeron eso. Vamos a esperar un momentito. Bien. Señoras, señores, compañeros, por favor, un poco de silencio para poder transmitir esta información. Conforme a las proyecciones de nuestro equipo técnico electoral, nuestra candidatura ganó este proceso electoral. Repito, ganamos este proceso electoral conforme a las proyecciones de nuestro equipo de trabajo. Ahora bien, hemos visto el siguiente comportamiento en el día de hoy. Bueno, por favor, déjenos hablar. Tal como se había establecido, el 20% de los votos emitidos serían cotejados física y electrónicamente en forma aleatoria. Eso significa que el 20% inicial de colocación de información tenía que ser ese. Sin embargo, el patrón referencial presentado por la Junta
el patrón electoral, la conducta electoral inicialmente presentado en las primeras 500 mesas, daba una ventaja significativa al candidato opositor con respecto a nosotros. ¿Qué significa eso? Que había un mecanismo de control de la información que se daba. Sin embargo, a partir de las 5:43 de la tarde, ese patrón conductual electoral empezó a cambiar. Y de manera sistemática y permanente estuvimos arriba hasta el 88% del conteo de los votos. ¿Qué ocurrió a partir de ahí? Lo que vemos es lo siguiente. En el mes de enero, la Junta Central Electoral licitó a nivel público nacional e internacional una auditoría a todo el sistema que se iba a utilizar en este proceso electoral. Eso no pudo hacerse y por consiguiente un elemento fundamental como es el código fuente del software que iba a aplicarse en este proceso nunca fue auditado. La Junta Central Electoral, para suplir esta situación, invitó a varias universidades dominicanas, entre las cuales está INTEC, UNIBE, Pucamaima e ITLA, a hacer una auditoría a todo el sistema. El informe de las universidades nunca ha sido dado a conocer de manera oficial. La Junta solamente publicó una nota de prensa indicando que la evaluación de las universidades había sido satisfactoria. Es la única información noticiosa que se dio sobre ese particular. Pero nunca se informó que las universidades no pudieron hacer la auditoría al código fuente del software que se aplicaba. Entonces, lo que nuestros técnicos están viendo es que en el código fuente del software se instaló un algoritmo que ha adulterado en previendo esa situación, era que habríamos insistido de manera reiterada que hubiera un cotejo entre el voto físico y el voto electrónico, como se hace en todas partes del mundo. Primero que fuera el 100%, pero nosotros siendo flexibles ante la negativa que había por parte de la Junta a acoger nuestra petición, dijimos por lo menos el 50%. Se lo explicamos a los observadores electorales, a todos los observadores, incluyendo a la comunidad internacional, esa petición nuestra de que por lo menos se redujera a un 50% el poder contrastar el voto electrónico con el voto físico. No se nos hizo caso, a sabiendas de que no se hizo la auditoría al código fuente del software. Se ha adulterado la voluntad popular. Nuestros técnicos podrán presentar mayor información mañana sobre esto que estoy explicando. Pero desde ya digo que la fuerza del pueblo luchará hasta hacer valer la voluntad. No vamos a permitir bajo... Bien, señores, a esas declaraciones del presidente del Partido de la Liberación Dominicana y precandidato presidencial fue que el presidente de la Junta Central Electoral le contestó. Como ustedes observan ahí, Leonel Fernández se había declarado ganador, de las elecciones. Y además acusó de haberse adulterado la voluntad popular. Pero ocurre que el presidente del PLD va a luchar para que sea reconocida esa voluntad popular no con el PLD, no. Va a luchar con lo que él llama las fuerzas del pueblo. Bueno, la fuerza del pueblo es algo que no es realmente conocido
ni tampoco una organización ni organismo de nada por el estilo. Es algo que se han inventado a través de este proceso, la fuerza del pueblo. Bien, y que esa fuerza del pueblo será la que va a luchar con Leonel Fernández para hacer reconocer la voluntad de haber ganado. Bien, el doctor Leonel Fernández aduce que hasta que hubo un conteo del 88%, él iba arriba. Naturalmente, que al principio no iba arriba. O sea, hubieron varias etapas. Señores, está bien, iba arriba. Pero nadie podía ni controlar de que fuera arriba o que fuera abajo. Eso estaba determinado por la cantidad por la cantidad de la afluencia de las mesas que iban siendo terminadas y contadas. Entonces, en esa misma medida que iba recibiendo la Junta Central Electoral, la cantidad de votos, a esa misma medida le era contado, adicionado a uno de los candidatos, tanto del PRM como del PLD. ¿Cómo? No es verdad que en toda la mesa ganó el presidente Leonel Fernández. No, no es cierto. Ni tampoco en todas las mesas ganó el precandidato Gonzalo Castillo. No, no es cierto. Ganaban en una, perdían en otra empataba y así sucesivamente. Por consiguiente, la proyección, la forma en que se visualizaba en los canales, en la pantalla, era eso. Se visualizaba que a medida que entraban una o tantas mesas y cantidad de votantes, a esa misma medida cambiaba lo que se estaba observando. Y tenía que ser así. Tenía que ser obligatoriamente así porque el presidente Leonel Fernández no ganó en todas las mesas, imposible, ni tampoco Gonzalo. Entonces, esa pantalla tenían que reflejar lo que estaban recibiendo, no otra cosa. Por eso, a partir de las 400 mesas, dejó Gonzalo Castillo de estar subiendo, de estar delante de Leonel. Después bajó. ¿Por qué? Porque estaba siendo alimentada con mesas en que el presidente Leonel Fernández estaba ganando y era alimentado por ese tipo de mesas. Y estaba perdiendo mesas que, aunque recibía votos, pero no la cantidad para subirle encima, para pasar por encima del doctor Leonel Fernández en esa misma cantidad, entonces necesariamente tenía que reflejarse. Y llegó un momento, después de las 400 mesas, que comenzó entonces Leonel Fernández a subir, empatar primero y después subir. Y así se mantuvo, como bien él lo dice, hasta el 88% de la mesa. Creo que menos, no fue 88%. Pero bueno, comenzaron entonces a llegar mesas en las cuales, especialmente del sur, en las cuales ganaba Gonzalo Castillo. Entonces era alimentada por Gonzalo, era alimentada la pantalla con ese tipo de mesas ganadas por él. Tenían obligatoriamente que reflejarse en el resultado. Por eso en un momento estaban en empate, por eso en otro momento estaban en desempate. Por un otro momento, Leonel le llevaba unos cuantos votos y en otro momento ocurrió eso. Pero llegó el momento cumbre. ¿Cuál fue ese? En que las mesas que llegaban estaban siendo ganadas por Gonzalo Castillo.
y la mesa que llegaban también perdía el doctor Leonel Fernández, y como es natural, como era alimentado por esa cantidad, alimentado por los votos que salían de las mesas, y como el pueblo dominicano pudo verlo, se reflejaba en la pantalla y se reflejaba también en el cómputo. Y llegó un momento entonces así que cuando llegó el 100%, ocurrió que Leonel Fernández estaba por debajo de un punto y algo, y Castillo estaba por encima de Leonel Fernández. Uno con 48, otro con 47 puntos y algo, otro con 48 puntos y algo. Así fue que ocurrió, no ocurrió de otra manera. Ahora, lo que el doctor Leonel Fernández habla de la alteración, y del código fuente, y que eso lo supo él en enero. ¿Por qué esperaron a que pasaran las elecciones para decirlo? ¿Por qué? ¿Por qué no lo dijeron? ¿Por qué no exigieron el informe de las universidades que tendrán que hablar ahora? ¿Por qué no lo exigieron? Porque tenían todo el derecho de exigirlo. Tenían todo el derecho de exigirlo, de exigir el informe. Hoy, ¿por qué no? No esperar que haber publicado como partido y como candidato, tenían que derecho es como presidente del PLD, tenían que exigirle el informe. ¿Por qué lo dejaron? Y con relación al 20% fue un acuerdo, y ahí se demostró, y el presidente de la Junta lo dijo. Ahora, lo que es lamentable, que un proceso tan diáfano, un proceso tan bien, tenga que ser empañado. Lástima que para el propio presidente Leonel Fernández, que termine de esta manera su carrera que fue tan exitosa. Lástima que ocurra así. Sería muy bueno, sería muy saludable para la salud de la patria, para la tranquilidad, que esta posición que está tomando el doctor Leonel Fernández y sus seguidores no se convirtiera en un proceso de alteración del orden y una posición que lleve a la masa que dirige Leonel Fernández a tratar de convertir el país en un estado de ingobernabilidad. Ojalá así nos ocurra y que el presidente Leonel Fernández se dé cuenta de que en todos los procesos, cuando hay una mayoría, lo que tiene que hacer la minoría es someterse al dictamen del pueblo, si se cree en el pueblo. Ahora, si no se cree en el pueblo, entonces ahí está el gran problema. Además, recordarle al presidente Leonel Fernández que es un líder no solamente del Partido de Liberación Dominicana, sino también ahora un líder votado por un 47 punto y algo por ciento de la población, que asistió casi de 2 millones, y que ellos están esperando que, igual que la Junta tranquilizó y mantuvo tranquilo al país, también él lo haga y luche por la preservación de este partido que el pueblo quiere y necesita, y sobre todo por la tranquilidad de este país y de su juventud. Así es que esperamos que eso ocurra, que aporten a la tranquilidad y la paz de nuestro país. Así es que muchas gracias a ustedes por escucharnos, por estar en sintonía con nosotros, y esperamos que pasado mañana estemos con nosotros nuevamente y veremos los acontecimientos, cómo van a ir evolucionando. Muchísimas gracias y hasta la próxima.